Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Si te gustó el contenido, por favor obséquianos un like y suscríbete al canal. Cada semana, Bli Neder, una clase nueva. De nuevo, saludo, buenas noches a todos. Vamos a continuar la segunda parte de los métodos de Rabbi Nachman de Breslav para una conexión del alma nuestra con el Todopoderoso. La octava de las 17 que hemos mencionado es lo que se llama Tikkun Hatzot, la plegaria de la medianoche. Tikkun Hatzot es la plegaria que expresa a partir de la medianoche en adelante, por un lado, el dolor de haber sido exiliados, el dolor de ser todavía testigos de que no se ha construido el templo, no se ha reconstruido, y expresar el dolor que contiene el corazón, como si estuviera orando, aunque dicha plegaria habla sobre la destrucción del sagrado templo, y no se refiere solo al pasado, se refiere también al presente y al futuro. La razón principal para ser recitado es por lo que ocurre en cualquier situación del momento, es decir, angustias que tiene el pueblo de Israel. Y nos trasladamos en la memoria colectiva del pueblo a la destrucción y al exilio que sufrimos último por el Imperio Romano. Por eso, cuando la persona recita la plegaria de la medianoche, puede encontrar en sus palabras todo lo que alberga su corazón. Es decir, utilizar el texto de la plegaria, que son realmente ciertos salmos que aluden básicamente a la situación de desespero del pueblo de Israel cuando fue exiliado. Pero puede aprovechar esos instantes cuando hablamos de ese desespero a nivel del colectivo del pueblo de Israel para introducir también nuestras peticiones y súplicas personales. Lo mismo ocurre cuando se recitan los salmos en general. Aquí también uno puede identificarse con cada salmo. Esto sucede con otras plegarias y súplicas regulares que se recitan. Fácilmente, sin interpretación forzada, puede encontrarse a sí mismo en el significado simple de toda la plegaria y súplica. Esto es cierto especialmente en los salmos, que fueron escritos para todo Israel e incluyen a cada individuo individualmente. No importa cuál sea la lucha o las necesidades de la persona, están todas expresadas en los salmos. Aunque estos aparentan hablar sobre guerras mundanas, el libro en su totalidad se refiere principalmente a la guerra contra el Yetzer Hara, contra las fuerzas oscuras de la creación y con todos aquellos ejércitos de estas fuerzas oscuras. Estos son los verdaderos enemigos de la persona que pueden apartarle del camino de la vida y arrastrarle al pozo más profundo de la desesperación, si no tiene el cuidado de evitarlo. El libro de los Salmos fue escrito refiriéndose a esto. Por eso, el camino principal para el acercamiento a Dios es a través del recitado de los salmos y demás plegarias que están conectadas con la tefilá y la oración. Y es una expresión de los pensamientos propios de la persona ante Dios. Por lo tanto, se debe rogar que Dios le acerque a él. La única manera en que puede ganarse tal guerra es siendo fuerte y valiente y rezar a Dios permanentemente, a pesar de todo, cualquier situación que tenga, ya sea de salud, ya sea de pardasá, ya sea de respuestas que necesita él o su familia, entonces podrá seguramente ganar la batalla y bienaventurado será él. En las palabras de Rabbi Nachman entendemos que en sus obras se discuten muchos caminos hacia Dios, pero la mayoría de ellos son muy difíciles de seguir para el grueso de la gente. Es por ello que el camino principal de cada persona es el de la plegaria a través de propias palabras, oraciones personales o a través de los salmos. Sea cual fuera la situación, uno debe expresarse, no importa cómo, no importa el lugar, y pedir a Dios que le lleve de la oscuridad a la luz y que le ayude a obtener verdadero arrepentimiento. No debe detenerse hasta obtener respuesta. Quiere decir multiplicar todas las súplicas y pedidos. No desesperar y decir, Dios no me escucha. Claro que escucha,
pero usted necesita hacer un esfuerzo para que esa plegaria llegue a Dios. Entonces, debe obtener respuesta y no debe desesperar, aunque se llame a Dios durante un largo tiempo y se encuentre aún muy, muy lejos de Él, comillas. Deberá permanecer fuerte y firme en sus plegarias. Si así lo hace, puede tener la certeza de que Dios se le contestará finalmente y le llevará cerca para que sea capaz de servir verdaderamente a Dios y recibir su recompensa. Esta es una verdad absoluta, sin sombra de duda. Nuestros sabios enseñaron lo siguiente: la plegaria requiere fortalecimiento, como está escrito. Reza a Dios, sea fuerte y valiente y reza a Dios. Kaveh el Hashem. Hazak be'ematz bekaveh el Hashem. Salmo 27, 14. Rashi explica que esto significa que si la plegaria de la persona no siente el que es recibida, deberá rezar otra vez con más ahínco, con más fervor. Se continuará así hasta que Dios, comillas, baje su mirada y vea. Así está escrito: Israel, tenga esperanza en Dios ahora y siempre. Salmo 131, versículo 3. A pesar de que hemos discutido esto muchas veces, debemos repetirlo una y otra vez cada día. La cantidad de cosas que pueden debilitar y confundir a la persona son prácticamente muchas y por ello imposible de describir. Por lo tanto, debemos repetir 1000 veces que debemos permanecer firmes y rezar. Rezar a Dios constantemente, rogándole que nos acerque a Él, pase lo que pase. Elevemos nuestros corazones con nuestras manos hacia Dios en las alturas, como está escrito en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 41. Dios no olvidará a su pueblo ni a su herencia, como dice el Salmo 94, 14. Las bondades de Dios no han terminado, pues su compasión es eterna. Lamentaciones 3:22. De todas maneras, señores, hay una cosa importante que hay que tomar en cuenta. Dicen que una de las técnicas, a cualquiera de las que hemos mencionado, se fortalece dando antes del comienzo nosotros unas moneditas de tzedakah. 2 monedas de 500 pesos, por ejemplo, y 3 monedas, si es el caso, de 500 pesos o de 200 pesos. No importa el valor, lo importante es que sean 2 dadas juntas y una posteriormente. O sea, 2 de una vez, 200 pesos, 100 pesos colombianos, que no es nada. 2 moneditas de 100 pesos y una tercera de 100 pesos, inmediatamente después de dar las 2, en una alcancía, una cupatse de acá, y eso cuando se lleve, ofrecerlo a algo, digamos, que sea una buena acción. Eso va a fortalecer nuestra plegaria y va a fortalecer también algo que es importante. La súplica con tzedakah y la súplica con actos de bondad hacen las grandes diferencias. La novena de las fórmulas o métodos de Rabbi Nachman de Breslov es lo que se llama el aislamiento. Es decir, cuando la persona ora y reza, no es bueno que escuche a otras personas. Aislamiento significa concentrarse en uno mismo. Hay quien tapa las orejas, así los oídos, para concentrarse, y es una buena práctica, para no escuchar lo que está ocurriendo alrededor. Hay gente que alrededor nuestro está o escuchando música, o alrededor nuestro está trabajando, o está charlando con otra persona. Eso nos puede distraer. Entonces, aislamiento es fundamental. Durante la plegaria y la Hitbodedut, que dijimos lo que era, la persona debe imaginar que no existe nada fuera de Dios y Él mismo. No hay nadie más que Dios y en este momento yo estoy frente a Él. En otras partes de sus comentarios, de sus libros, el Rebbe enseña que la persona debe anularse de tal manera que durante la plegaria ni siquiera sea consciente de sí mismo. Su conciencia total será entonces de Dios, de la divinidad. Así dice el Likutei Moharan, Piñana 103. Eso es importante tenerlo muy en consideración. La fórmula número 11 es el estudio mismo de los textos sagrados. Cierta vez una persona preguntó a Rabbi Nachman de Breslov qué prácticas debería hacer para acercarse a Dios. Rabbi Nachman le indicó el estudio
sobre todo de ciertos temas de la Torá, pero cuando le contestó que no tenía la habilidad de estudiar tales temas, el Rebbe respondió que a través de la plegaria puede obtenerse también un entendimiento de aquellos temas de la Torá que son un poco difíciles para él. Entonces, se refería a todo. Todo significa lo bueno, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de entender, la posibilidad y habilidad de profesar, la posibilidad de adquirir santidad o cualquier otro bien que pueda existir en el mundo espiritual. Cierta vez, Rabbi Nachman comentó: si la persona pudiera retornar de la muerte y rezar, ciertamente rezaría con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque entonces entendería el mundo de lo espiritual en su poder absoluto y máximo, ¿no? Viniendo del mundo del espíritu, viniendo del mundo de lo alto, se da cuenta qué importante es la conexión del hombre a través de la oración y la tefilá. La técnica número 12 es lo que él llama el apego, que en hebreo se llama devekut. El concepto principal de la plegaria es el apego a Dios, o devekut, pegarse a Dios. Por eso que sería mejor aún rezar en el idioma que usa corrientemente, pues así el corazón está muy cerca de las palabras de la plegaria y puede adherirse a cada una de esas palabras y a través de ellas a Dios mismo. A través de esto podrá ser capaz de permanecer apegado más a Dios. No obstante, los hombres de la gran asamblea, Sheikh Knesset Agedullah, 120 sabios, decretaron el servicio de las plegarias en hebreo y debemos recitarlas en tal idioma. Aún así, lo principal es concentrarse en el sentido simple de las palabras. Tal es el concepto principal del servicio donde rezamos a Dios por todas las cosas. A través de ello puede obtenerse un apego místico a Dios. Ciertas personas utilizan las palabras de la plegaria para realizar oraciones cabalísticas. Eso es lo ideal. Si no se está preparado para ello, puede causarse también una distracción, digamos, de lo sencillo y del tema espiritual. Si el idioma nativo de la persona es el hebreo, no necesita hacer ningún esfuerzo pero para comprender el significado de las palabras. Solamente deberá prestar atención a las palabras mismas que pronuncia. Tal es el enfoque principal llamado kavaná, intencionalidad en la plegaria. En el caso de los grandes santos, los tzadikim, vemos que todas las oraciones cabalísticas encontradas en los escritos, por ejemplo, de rabinos como el Ari Kadosh, eran incluidas en el significado directo de las palabras de la Amidá. Para ello, el significado simple de la palabra incluía toda clase de oración cabalística. Por otro lado, tenemos también acá algo que también ayuda, y es el estímulo. Estimularnos nosotros a ese apego a través de buenas acciones y de recitar permanentemente este tipo de oraciones personales que pueden antojarse, incluso que son espontáneas. Número 3 es verter los pensamientos propios, no solamente las palabras, sino también los pensamientos. Es muy bueno verter ante Dios los pensamientos propios como lo haría un niño ante su padre. Dios nos llama a sus hijos, como está escrito: vosotros sois hijos para Dios vuestro Señor, dice el Deuteronomio 14:1. Por consiguiente, es bueno expresar nuestros pensamientos y dificultades a Dios como un niño quejándose a su padre. Por eso muchos en el mundo del hasidismo llaman a Dios Tati. Tati en yiddish es papá. Entonces llaman a Dios así, de esa manera, un poco más familiar. Uno puede pensar que ha hecho tanto mal que ha dejado de ser uno de los hijos de Dios, pero debe recordar que Dios siempre le llama a usted su hijo, no importa cuán lejos usted se sienta de él. Y nos has enseñado que ya sean buenos o malos, siempre sois llamados sus hijos. Interesante saber que aun si Dios de alguna manera os ha desechado y dicho que no eres más su hijo, deberás decir que él haga como desea, pero yo debo cumplir mi parte y seguir comportándome como su hijo. Evidentemente es un caso extremo que una persona escuche que Dios le diga: usted no es más mi hijo por todo lo que ha hecho. Eso es un caso sumamente excepcional, pero es muy bueno poder despertar el corazón y suplicar hasta que broten lágrimas de los ojos, como si fuera una criatura llorando ante su padre. Así dice en su libro Sijot Aran, Rabbi Nachman de Breslov. En una carta, Rabbi Natán, alumno
excelso del Rabí Nachman de Breslav, discute el verso que dice: ¿es Efraín mi hijo querido? ¿Es él un niño amado? Cada vez que hablo de él, le recuerdo sinceramente y mi corazón va hacia él. Así dice el profeta Irmiajo, capítulo 31, versículo 20. El Midrash cita un debate acerca de si el niño amado se refiere a una criatura de 2 o 3 años de edad o a uno de 4 o 6 años. Los comentarios observan que, de acuerdo a aquellos que afirman que dicho verso se refiere a un niño de 2 o 3 años, es tan pequeño que se expresa solamente con algunas palabras o medias palabras o expresiones que solamente el padre puede entender. Sin embargo, deleita a su padre, quien trata de satisfacer sus deseos. Hay una anécdota importante que les quiero contar. Un sabio de los más grandes del mundo hasídico fue Rabbi Yitzhak de Berdichov. Rabbi Yitzhak de Berdichov era conocido como el defensor del pueblo de Israel. Varias historias recuerdan esa actitud de Rabbi Yitzhak de Berdichov y les quiero relatar una o dos, quizás tres. La primera: estaban en una feria en cierto lugar, en algún país, puede ser Ucrania, puede ser Rusia, una feria de, digamos, mercancías y de productos que muchos mercaderes judíos iban y asistían allá. Y entonces, entre ellos estaba el rabí de Berdichov, el rabino de Berdichov, entonces, Levi Yitzhak de Berdichov. Entonces, ocurrió que, como todo el mundo tenía afán, entraban al Bet Midrash o a la sinagoga y rezaban de una manera tan rápido que él se maravilló y dijo: pues, si usted entiende qué es lo que dice. Se ponen los tefilín, 10 que están junticos y van a rezar rápido y no les entienden absolutamente nada. Dijo: wow, qué cosa más extraña. Esa no es la manera de rezar a Dios. Están diciéndolo tan rápido que no son capaces de pronunciar una palabra de la manera correcta. Y así sucedió que cada día en que venía y rezaba, de repente Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov empezó a emular lo que ellos hacían, pero hablándole a la gente. Balbuceaba. Bla, 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 bla. La gente se le quedaba viendo. Bla, 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 bla. La gente se le quedaba viendo. Está diciendo: enloqueció el rabino, que la misma situación. Entonces le preguntaron: ¿por qué está hablando de esa manera? Dijo: no estoy hablando de esa manera. Estoy emulando lo que ustedes hacen cuando están hablando frente a Dios. ¿Les parece correcto? Uno de los hasidim que estaba allá le dijo: Rabí, ¿usted no sabe que el pueblo de Israel ha sido comparado con un niño frente a Dios? Un niño apenas balbucea palabras que nadie entiende, excepto su padre. Dios, cuando nosotros balbuceamos esas palabras, según usted, que no tienen claridad al pronunciarse, Dios las entiende, porque es nuestro Padre. Un padre afectivo, generoso, bondadoso, va a entender el lenguaje de su hijo, así sea que es el único que entiende lo que el niño está diciendo. A veces Levi Yitzhak de Berdichov dijo: wow, me han enseñado una enseñanza de vida. Me han enseñado que realmente es verdad. No importa si nosotros somos capaces de pronunciar palabra por palabra de manera concentrada. Del resto, el Creador Todopoderoso entiende incluso el balbuceo de sus hijos. Esa es una historia de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. La segunda historia: un Shabbat estaba caminando Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov en la calle y vio a un judío fumando. Una cosa extraña en esa época, que alguien profanara Shabbat públicamente, un judío fumando en Shabbat. Se le acercó y le dijo: vení, Shabbat Shalom, Shalom Aleichem. Dice: te veo que estás fumando. ¿Te has olvidado que hoy es Shabbat? Dijo: no, Rabbi, no me he olvidado que hoy es Shabbat. ¿Será que tienes una necesidad, digamos, de tu mente, de tu congoja espiritual, que de alguna manera te hace olvidar las prohibiciones de Shabbat y que está prohibido fumar en Shabbat? Dijo: Rabbi, no me olvidé. Yo sé que está prohibido. Digo: no, Shelolam, alzó sus ojos hacia arriba. Un judío, incluso que le está amonestando, que está profanando el Shabbat, acepta que estoy haciendo, es incapaz de mentir. Qué grande es tu pueblo, que incluso en situaciones tan complicadas como esta, prefiere decir la verdad. Mira, esta criatura sabe que hoy es Shabbat, sabe que está prohibido fumar el Shabbat, y no fue capaz de mentir. Aceptó que está profanando el Shabbat. Decir, siempre encontró Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov una manera de mostrar frente a Dios un mérito para esta persona. Y la última de las historias que le voy a contar es que una cierta vez
venía Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov del Bet Midrash muy tarde en la noche y pasó por una cantina, un bar, donde estaban dos rusos bebiendo, borrachos. Uno le decía al otro, ¿sabes, Iván, cómo te amo yo a ti? ¿Cuánto te amo? Iván le dice, Igor, no me amas. El otro le dice, claro que te amo. Dice, Igor, no me amas. Iván, claro que te amo. Al final de esa discusión, Rabbi Levi Yitzhak se quedó escuchando. De aquí voy a aprender seguramente algo que se llama Musar Esquel. Algo de ética voy a aprender. Entonces, uno de los dos, el otro le decía que lo amaba y el que le decían que lo amaba, decía, no, no me amas. De repente pega un golpe fuerte en la mesa, le dice, Igor, no me amas. Porque si me amaras, supieras qué es lo que yo estoy necesitando. Supieras qué es lo que yo estoy lo que me está acongojando, lo que me tiene preocupado, dice Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Incluso de dos borrachos que nada que ver con el pueblo de Israel, también se puede aprender una enseñanza ética. Alguien que realmente ama a su prójimo debe de saber qué es lo que su prójimo necesita y, si es el caso, procurárselo. Esas son las enseñanzas de personas que han logrado, a través de la tefilá y de su propia labor espiritual, elevarse al punto que son capaces primero de defender al pueblo de Israel ante cualquier situación, incluso de pecado frente a Dios, y también defender el amor al prójimo cuando realmente se sabe la importancia que tiene el prójimo. Si hay preguntas, con mucho gusto vamos a contestar sobre este tema. Gracias, ¿No? yo, Rob. Con gusto. Nuevamente, no me quedó muy claro lo de las dos monedas y después la tercera moneda para hacer acá. ¿Por qué dos antes y una después? Las dos monedas juntas aludan a los dos puntos que forman los dos punticos de la vocal o nekudot, que se llama segol. Segol son tres punticos, dos juntos y uno abajo. Eso hace una alusión a lo que se llama Am Segulá, el pueblo cercano a Dios. Entonces, a través de la mínima expresión de tzedakah, son dos monedas junticas y una después, para formar esto. Dos puntos arriba y uno abajo. Tres puntitos, ok. Sí. Ya, gracias. Eso alude primero al triángulo que está Kutsa Berihu, Israel es Moraita Had. Ok. El creador es uno, la Torah de Dios es una y el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, es uno. Entonces, alude a esas tres Qué cosas. bonito, qué bonito. Otra pregunta que tengo también. Para conseguir una concentración, es por eso que algunos rabinos o algunas personas que rezan en las sinagogas se mueven de adelante para atrás. Exactamente. O así. Exactamente. Eso es fundamental. Es una manera de concentrar mantener la atención, la concentración. Correcto. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Si te gustó el contenido, por favor obséquianos un like y suscríbete al canal. Cada semana, Bli Neder, una clase nueva.